I'm coming in hot. Yeah, coming in hot. Just like the fajita. I write what I live. My life in the speaker. I'm nice with the flow. Just like the demeanor. I'm feeding my fam. I'm feeding the meter. Yo no, bueno, yo justo estaba hablando, me contestó un chico, Lautaro, me dijo, ¿por qué no oro acá en los vivos? Porque no me gusta orar porque entendí lo que es lo que le enseñaba Jesús a sus discípulos, que cuando ores, enciérrate en tu habitación y habla al Padre en lo secreto y Dios te recompensará, el Padre que está en los cielos te recompensará en público. Y he vivido eso y el Señor me recompensó mucho. Y más arriba dice, no sean como los hipócritas que les gusta orar de pie para que la gente lo vea, ¿no? La traducción en lenguaje actual para que la gente lo vea. Eh, a mí me gusta enseñar y a través de los artistas que entrevisto y de los hermanos, enseñar de Cristo, ¿no? Ese es el fundamento. Eso no quiere decir que no oro por usted después después que termine el vivo, así que no te preocupes, Lautaro, que yo oro por vos y oro por tu mamá, no hay problema. Tampoco tenga miedo de acercarte a una iglesia, sé que ahora no se puede, pero no te digo venite a la mía porque a la mía está la sana doctrina, no. Acercate a cualquier iglesia porque ahí tienen consejería, vos le escribís en Facebook, te contestan, tienen las peticiones, la iglesia del pastor en Yepín, sé que está allá en Granburg, pero te queda re lejos, pero tenés acá cerca montones de iglesias, tenés el ministerio de Yepín, acá la pastora Claudia, que está acá a unos par de metros, después tenés varias iglesias en la redonda, escribile que no tiene problema, así que no te preocupes, Lauti. Bueno, volvemos con el tema que estamos hablando del ¿Dónde quedamos, Evangelio Lucas? de la prosperidad y del empoderamiento. Mira, me quedé sin Uh, agua. y yo también estoy medio revoloteando así. Me quedé sin agua. Eso es lindo, que podamos compartir y charlar y hablar desde otro punto, mucho más natural, mucho más, como lo hacía el Señor. El Señor se juntaba con su gente, hablaba con ellos, pasaba tiempo, dormía, era mucho más natural, mucho más espontáneo. Así que bueno, felicitamos a los que están por ahí también del otro lado, a los que escuchan, a los que ven. Y bueno, te animo también, ¿sabes qué? Estaba escuchando recién a orar también. Yo después, si mamá me permitís, me gustaría orar. No, ¿cómo no? ¿Eh? Sí, Me no hay problema. gustaría, ¿eh? Porque también me preguntaron por qué no fui a la marcha que se hacía por el joven desaparecido, que lo muestro, si usted quiere saber, desapareció el día 23 de junio a las 19:30 y no se sabe nada, hace 2 semanas y la policía no da mucho indicio. Y bueno, le decía que no fui porque el río no se detiene, este río que el Señor me dio, porque no es que el programa me lo dio Facu Tal cual. y el programa es mío, no, el programa es de Dios. Dios le puso en el corazón a Facu que tiene que hacer el programa. Bueno, ahora Facu no está por motivos que él tiene que trabajar y que tiene su familia. Gloria a Y Dios. en la cuarentena lo estuve manejando, pero eso no quiere decir que es mío, no, es mi programa, el programa de Facu, no es el programa de Dios. Y este río no se detiene. Y también voy a estar orando por la familia de Franco para que Dios le dé consolación porque se desapareció un familiar y no es que también estaba hablando con algunos vecinos, sí, no, pero se lo ve muy tranquilo. Lo que pasa es que dentro de la familia tenés que tener a uno que tenga paciencia o que piense antes de hablar, porque si están todos revolucionarios, uno van a ir todo al choque No, no, totalmente. y también es un dolor del alma. Y no le crean porque pusieron un grupo que hoy a las 10 nos conectemos, que va a estar una vidente, Nilda, no sé quién es, que va a decir dónde está. Le digo, no le crean a eso, no crean esas cosas, eso es Todo mentira. su agujero. No crean eso. Eso sí, Dios sabe dónde está Franco. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él está en todos lados. Sus ojos, dice, corre como fuego sobre el mundo, dice la palabra, ¿no? Te da a entender cuando que sus ojos corre como fuego. Él sabe dónde está y Él sabe
Él sabe el corazón, sabe por qué se fue, sabe quién se lo llevó o con lo que pasó, pero vamos a estar orando para que Dios también fortalezca ¿Cómo se la llama fe. el chico? Franco Martínez, Franco Martínez. ¿Y qué edad tiene? 21 años. 21 años, joven. Está ahí en Loma de Zamora, ahí cerca Sí, de... sí, sí, cerca de mi casa, cerca de la iglesia de la Pastora Claudia, también unas par de cuadras en el barrio. en el En el barrio. barrio. Y bueno, no se sabe, y la familia obviamente está desesperada, y bueno, el primer vivo me dediqué a esto, porque también recibí mensaje de cómo vas a estar ahí apoyando a esas cosas, eso no es de Dios, y yo le digo, pero tenemos que ser humanos, porque si no somos humanos, si yo como cristiano no estoy apoyando a la familia, entonces ¿cómo le puedo predicar después? No, total, total, total. Este es el momento donde hay que, como dice la Biblia, ¿no? Reír con el que ríe, llorar con el que llora, estar a su lado, decirle, mira, lo que esté a nuestro alcance, vamos a tratar de hacerlo, más allá de orar, de pedirle a Dios, pero también si yo puedo darte una mano, ayudar, bueno, eso es ser buen cristiano, buen hijo de Dios, buen vecino, buena persona, educada, y todo hace que, todo eso ronda en que sea de buen testimonio para que esa familia pueda volcarse al Señor. A lo mejor este es el instrumento que Dios está usando y todo esto hay que hacer como persona de bien, básicamente, ¿no? Así que a veces hay que tratar de rechipearse en este tiempo y entender lo que Dios nos está haciendo vivir. Hay que rechipearse en este tiempo y entender el tiempo que nos toca vivir como iglesia, como familia, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, que ya vamos como 140 días, 150, no sé cuántos días ya vamos, son un montón de días donde los nervios suben, bajan, ¿viste? Al principio nos pasó en todos lados, en toda la familia, y los que están del otro lado también, que a veces el chisporroteo de que te cruzas y viste ya del encierro, de estar adentro, de estar, ¿qué habrá pasado? Entonces, pedirle al Señor que nos dé de su gracia, que nos dé de su amor, de su paciencia, de su templanza, y bueno, que Él pueda llevar toda esta situación de la mejor manera para poder beneficiar lo que está a nuestro alrededor y para que nosotros podamos dejar nuestras cargas, nuestra ansiedad, porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar? La incertidumbre, hasta cuándo, de qué manera, cómo, bueno, pero por eso es que bueno nosotros, que somos privilegiados, que somos bendecidos de poder dejar nuestras cargas, de poder orar. Eso está muy bueno que vos pongas música, porque eso también es la que nos eleva, la que nos Es, abre un montón de situaciones. Hubo un montón de guerras, yo compartí otra vez con la iglesia, con los hermanos, que Dios nos va a dar la victoria en medio de la alabanza, ¿entendés? Como hizo con el pueblo de Israel, cuando iban dando las vueltas a los muros de Jericó, iban cantando, iban alabando, y se vinieron abajo los muros, y ellos pudieron pasar de una manera que uno no sabe de qué manera, y cada uno está pasando su lucha, su prueba, su situación de encierro, de angustia. Yo compartía también cuando Pablo y Sila, que estaban en el calabozo, en la prisión de más adentro, una situación horrible, horripilante, fea, con las manos encadenadas, los pies encadenados, en el fondo de todo, oscuro, frío, no eran traficantes, no eran ladrones, no eran pastores de la prosperidad, no eran ninguna otra cosa. Sin embargo, por predicar la palabra, por hacer el bien, los metieron en cana, los llevaron adentro, le dieron una buena golpiza, estaban ahí, y ellos, en vez de estar quejándose, ¿por qué estamos acá? Empezaron a la noche a cantar. Y cuando empezaron a cantar, la puerta de las cárceles se abrieron, se rompieron las cadenas, se fue la angustia y todos los que estaban ahí, y lo que parecía que iba a ser una noche trágica se convirtió en un gran culto de adoración, de y qué alabanza. ¿Y qué ¿Eh? tanto fue el poder de Dios que hasta el carcelero, Claro, mirá, ¿viste? convirtió, mirá, Exactamente. el que Ese, ese tipo que fue ese día a trabajar, viste, pensando, bueno, un día más, la rutina, acá estoy, qué sé yo, se puso, y sin embargo, ese día se encontró con la salvación, se encontró con el Señor, no solamente para él, sino para él, para su casa, y yo te puedo asegurar que ese hombre, cuando volvió cambiado, volvió transformado, volvió renovado, fue otra persona, su corazón, su mente, su mirada, porque no solamente fue salvo él, sino dice que fue salvo toda su casa, ¿eh? Una persona que ya estaba dispuesta a morir,
sino que ese día se encontró con la vida y se encontró con Dios. Así que yo creo que también es bueno en estos vivos compartir canciones y compartir alabanza. Sí, Saludo al pastor Roberto Sánchez, lo presento también al pastor Joel, no sé si lo conoce, sí, al Beto pastor tiene Roberto todo lo que Sánchez. yo tengo. Beto tiene todo lo que, Señor, ¿por qué a unos tanto y otros tan poco? Con un cuarto de lo que él tiene, yo ya me conformo. La verdad que tuvimos una entrevista también y un gran siervo de Dios, la verdad que hace mucho, mucho, él es más misionero que pastor, pero bueno, hace mucho para predicar el Evangelio y hacerlo universal, porque el Evangelio es para todo, no es para un grupito nada más, es para todo y todos pueden entrar a la iglesia, porque cuando dice que cuando murió Jesús, dice que se rajó el velo del templo, se rajó el velo del templo y dice que nos dio libertad para entrar al templo, a adorar a Dios. No es que antes no se podía, ¿no? Que esto, que el otro, que... Imagínate que ya estaba el apóstol Pablo y le seguían jodiendo que no podía entrar al templo porque Timoteo era este, porque el otro, y que le gritaban, pero bueno, rasgó el velo y hizo que todos entren a la iglesia. Ah, ahí saludó el pastor Beto, dijo un placer Joel, así que bueno. ¿Sabes? Eh, En este tiempo también que Dios, bueno, lo saludamos a Beto, le mandamos un beso, que Dios lo siga bendiciendo, usando, es un referente, es un grosso, así que bueno, lo bendecimos. Y Señor, dame un poquito de ese pelo por acá que está faltando. Así que, pero ahora hablando en serio, ¿sabes que este tiempo también es muy lindo? Porque, como dice la Biblia, ¿no? De la multiforme gracia de Dios nos vamos nutriendo mutuamente, ¿no? Vos que estás en los medios, que haces este tipo de cosas, que tenés el programa de la radio y demás, Beto con la música, misionando y está trabajando en lugares donde otros no llegan. Y bueno, cada uno de nosotros desde humildemente del lugar que nos toca, pero este es un tiempo donde también nos podemos nutrir y edificar. Hoy no importa, como compartía el otro día uno de los chicos con nosotros, si estás en Estados Unidos, en España, en Italia, en Francia, en Lomas de Zamora, en Capital, en José Cepaz, o acá en San Miguel, este es el tiempo donde juntos podemos estimularnos, podemos edificarnos, podemos enriquecernos y para poder llevar de la mejor manera la obra que Dios puso en nuestras manos. Porque Dios puso algo en nuestras manos. Bueno, lo que Dios pone en nuestras manos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Entonces, los talentos, las cosas que Dios nos ha dado en este tiempo, aún de pandemia, aún de cuarentena, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos enterrando nuestro talento? ¿Lo estamos escondiendo? ¿O lo estamos haciendo que dé mucho más fruto para la gloria de Dios? Así que bueno, esperemos que no se corte. Somos uno en el espíritu. Sí, claro que sí. Buenísimo, muy bueno. No, la verdad que recopado Beto, yo cuando le mandé la solicitud, digo, bueno, por ahí me contestará, viste que a veces que te... Y no, recopado, la verdad que fue una hermosa entrevista. Eh, y bueno, volviendo al tema de lo que era el Evangelio de la Prosperidad y el empoderamiento, Y dale, eh, hizo mucho daño, la verdad que eh, la gente tiene una mala mirada del cristianismo, ¿no? Del evangélico, por ese motivo. bueno, hay una realidad que eh, muchos de... Hay una realidad que muchos eh, de lo que hablan, tristemente, es porque el pueblo de Dios le dio de comer, es la realidad. Eso nos tenemos que hacer cargo, están en nuestras filas, en la fila del cristianismo, te quiero decir, ¿no? En la fila de, como yo te decía, del pastor Jiménez. Y bueno, ¿entendés? Que después se van desviando, que toman otro camino. A ver, me parece que un poquito se cortó. Sí, Se cortó, no, se que cortó. sí, se tildó un poquito, justo. Diablo, diablo inmundo que no quiere que hablemos de eso. Digo que, no, digo que si hablan es porque hay algunos de los nuestros también, digamos, de los nuestros a nivel general, ¿no? Del mundo cristiano, que también ha dado mal testimonio. Entonces nosotros tenemos que ser, yo compartí ayer con los hermanos en la iglesia, que Dios nos llama a ser sal y a ser luz en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y bueno, aquellos que hay muchos que se abusan
de sacarle plata a la gente. Nosotros en este tiempo no levantamos ofrendas, estamos simplemente ayudando a familias con mercadería, aquellos que pueden, aquellos que no tienen, poniendo, dando, ayudando, sosteniendo espiritualmente. Pero no solamente voy a orar por vos, si mi hermano no tiene algo para comer, yo tengo que ir con el bolso de comida y llevarle la comida. Si le falta la moneda, tengo que estar ahí con la plata, ayudarle para que tenga para sus gastos, que no tenga ninguna situación que esté en peligro, porque eso es ser cristiano, ser pequeños Cristo y actuar como haría Dios, como haría el Señor en este momento, qué actuaría, qué diría, de qué manera. Y después el resto, ese cristianismo de la prosperidad y todo ese montón de cosas, bueno, hay que dejarlo ahí. Yo sigo el cristianismo de la Biblia, de lo que Dios dijo, de lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Así que bueno, cada uno va a dar cuenta delante de Dios. Yo no me puso a mí como juez, no me puso a mí para que los esté juzgando, ni uno ni otro. Que hay varios de los nuestros que han dejado muy mal testimonio, eso no hay duda, no hay duda. Nosotros tenemos el ejemplo de una familia, porque nuestro ministerio, YEPIM, vos sabés que tiene dos pilares bien fuertes y fundamentados, sobre los cuales se trabaja. Uno es la obra misionera, poder expandirnos, porque eso es el corazón de Dios, la obra misionera que no se puede detener, que Él dejó su trono de gloria y vino, se humanizó, caminó, estuvo, murió por nosotros. Entonces, esa es la iglesia que no hace misiones. Para mí no es iglesia. Tenemos que salir, tenemos que hacer misiones, tenemos que ir por los perdidos. Pero no, cuando digo misiones, no es ir simplemente allá a la China, al Congo, al África, no. Al vecino que está ahí cerquita tuyo, al vecino, compañero de trabajo, a los que Dios te pone a tu alrededor, en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta donde Dios nos quiera llevar. Bueno, entonces nosotros tenemos dos grandes ministerios sobre la iglesia, la iglesia nuestra. Uno es la obra misionera fundamental, eso late en el corazón de Dios, la obra misionera, que por eso es que todavía el Señor no viene y que nosotros tenemos que seguir hablando. Y el otro es la restauración de personas que están apaleadas, dolidas, tiradas, y sabes que muchos de esos son cristianos. Y volviendo al tema para cerrar la idea, algunos hermanos, hemos tenido hermanos que han perdido su casa, que han perdido todo, porque le han vendido, no, tenés que entregar tu escritura, tenés que entregar esto, tenés que entregar tu recibo de sueldo, tenés que entregar esto para la llave del auto y un montón de cosas. Y esa gente queda muy dañada. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene su palabra? ¿Qué culpa tiene? Ese es un manipulador, es un engañador el que le dijo todo eso. ¿Entendés? Porque Dios no necesita nuestro dinero, no necesita nuestra escritura, no necesita nada de eso. Dios dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Entonces, y bueno, nosotros tuvimos esa familia y a empezar a restaurar, a sanar el corazón. Imagínate cómo después hacer que esa persona pueda volver a comprender, a entender, para ofrendar, para dar. Y sabes que eso ha hecho mucho, mucho, mucho daño, ¿viste? Ha hecho mucho daño en la familia, en el entorno de ese matrimonio. Sus hijos hoy no quieren saber nada con el Evangelio, por un mal testimonio, no por Dios, no por el Señor, sino por eso que está ahí alrededor, ¿viste? Esas personas. Así que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que entender el tiempo que nos toca vivir. Tenemos que, Dios no nos puso como juez, sí tenemos que orar y tenemos que mirar qué es lo que estamos transitando y qué estamos haciendo con lo que Dios nos pone en nuestra mano. Así que, Bien, Dios... bien, no, bien. Bien, buena respuesta. La verdad que muy claro. Siempre me gusta charlar con usted porque siempre tiene la respuesta justa. Sabemos Bajo el hueso. que también esto también tiene la respuesta justa, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a leer esto, también lo tiene atado. Totalmente. Y una de las preguntas que me hace también la gente, ¿no? Inconversa, ¿no? ¿El pastor le gusta el fútbol? ¿Los pastores comen asado? Sí, doblemente sí. Sí, porque somos de carne y hueso, somos pasionales, ¿entendés? Y eso es lo lindo, cuando uno entiende la Biblia y comprende la Biblia y sabe, la Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como la tuya y como la mía, que tenía momentos apasionados, de pasiones. Pedro, el mismo apóstol Pablo, cuando era un hombre con ímpetu, con carácter, un hombre que iba al frente, que nada lo detenía,
era una persona con carácter, no es que cuando, como dice siempre mi señora, ¿no? Que cuando viene la señora, ah, y pone todo carita de bobo, y sí, sí, bendiciones, no, con el mismo carácter, con el mismo ímpetu. Si antes la barra brava, bueno, ahora es un siervo de Dios que va al frente, que nada lo detiene, que camina, que va, ¿entendés? Él le pregunta a Lauti de qué cuadro el pastor. Eh, escuchá, Tenga, escuchá, de Racing Club, papá, de Racing Club de Avellaneda, ¿eh? Estamos ahí para bien. jugar ya estamos para jugar a Libertadores, estamos ahí. Este, para presentarle, Lauti es un adolescente de 17 años que empezó conmigo a charlar y le empezó a gustar. Vio que yo escuchaba reggaetón, que escuchaba cumbia, que me gustaba el fútbol y se enganchó y la verdad que me Tenemos gusta que que se ser, enganche. Lucas, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser normales, tenemos que ser no, no asustar, porque si yo me pongo acá y Dios dice, no, no es así porque yo no hablo. Hay hermanos o pastores o otras personas que a veces cuando tienen una charla o agarran el micrófono el micrófono, ¿no? Cambian la voz y ponen así, no sé si hablan en neutro, si son colombianos, si son, viste, hablan así como en difícil. No, uno tiene que ser como es, espontáneo de la manera que es, y a cada uno Dios nos va dando distintos dones, distintas maneras, distintas gracias. Yo por ahí no sé cantar, pero puedo hacer otra cosa, vos por ahí no sabés otra cosa, pero y de eso nos vamos nutriendo, porque tenemos que ser auténticos, tenemos que ser normales, no tenemos que correr a la gente, no tenemos que asustarlo. Yo soy hincha de Racing, como el asado, me tomo un Fernet también, me gusta el Fernet, lo veo a Tincho que se conectó ahí, me hizo fan del Fernet, me gusta. Por supuesto que no jamás me puse ebrio, pero sí tomo, o un vino con el asado, absolutamente, Yo lo veo, más yo veo natural. cuando sube foto, veo que come picada, digo, ¿cuándo me va a invitar el pastor a comer picada? Bueno, en cualquier momento, dale. Ahora no se puede porque romperíamos la cuarentena, pero en la próxima, cuando vayamos a la radio, donde sea, hacemos una picada y podemos hacer ahí un vivo y compartir y hablar de todos estos temas, siendo natural, siendo espontáneo, siendo auténtico, siendo genuino y mostrando lo que Dios quiere que mostremos, el verdadero cristianismo, donde uno está, que cuando vos llegas al lugar, alguien diga, che, que sos distinto, no sé, sos distinto, veo algo distinto en vos, que a veces no estamos siempre 100% arriba, eh, a veces estamos un poco más arriba, a veces nos reímos, a veces estamos con nuestros humores, bueno, y de eso se trata, porque también a veces se vende, viste, de que siempre estamos arriba, bendecido, que siempre estamos, y a veces no, a veces tenemos días que estamos más abajo, a veces días que estamos con ganas de llorar. Y la Biblia nos enseña todo eso, ¿entendés? Hay días que estamos como Elías en la cueva, hay días que estamos, ¿entendés? Como los amigos de Josué para conquistar, para ir a la guerra. Y cada uno de los días tenemos nuestro momento y Dios nos entiende porque sabe cómo somos, de qué material estamos hechos. Entonces tenemos que permitirnos el día ese que tenés ganas de llorar, el día que estás triste, un día que estás contento, un día que estás alegre, Dios te entiende, no tenés que estar todo el tiempo así con cara de feliz cumpleaños, no, hay veces que sí, hay veces que no, pero tenemos que saber que en todo momento Dios está con nosotros, a nuestro lado, que nos ayuda, que nos entiende, por eso que dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece con nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero que compadece con nosotros, que parece que está a nuestro lado, que te entiende la situación, así que a los que están del otro lado, los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar en otro momento, si tenés ganas de llorar, llorá, si tenés ganas de reír, reí, si tenés ganas de cantar, cantá, si estás pasando alguna situación, acercate a Dios. Ese es nuestro Dios, que está cercano ahí, está ahí cerquita nuestro, al lado nuestro, y por a veces nosotros lo queremos tan distante, tan lejos, tan frío, y a veces hemos, entre comillas, ¿no? Como presentado un evangelio tan de allá, de la liturgia, por eso yo creo que este tiempo Dios nos sacó de los púlpitos, yo creo que este tiempo Dios nos bajó de las plataformas, yo creo que este tiempo Dios nos bajó de los escenarios, yo creo que este tiempo Dios nos puso en el plano, nos puso en el llano, nos puso donde estamos, para ser verdaderamente
hijos de Dios y encontrarnos con Él. Entonces también hay que pensar qué cristianismo estamos dando, ¿entendés? ¿Qué cristianismo? ¿Entendés? Porque yo creo también que ha habido un cristianismo sin Cristo, una iglesia sin Cristo, que estaba afuera, pero sí había mucha liturgia, había mucho entorno, un himno, ahora, una oración, palabras difíciles, palabras no sé qué, y un montón de cosas que no tenían nada que ver con el cristianismo. Así que pensemos este tiempo, muchachos, que Dios nos permite, seamos auténticos, seamos normales, no seamos espantagentes, sino que podamos ser personas que la gente quiera estar con nosotros, que diga, che, es distinto, Luca, no sé, me gusta, se ríe, pone cosas, me hace bien, está bueno. De eso se trata, ¿no? De ser auténticos, de ser normales y de ser hijos de Dios. Sí, no, obviamente que es así. Es una de las visiones del programa. Me acuerdo que personalmente mío, yo le comenté a Facu que cuando me dijo, bueno, ¿me ayudás? ¿Me das una manito con el programa? Primero, como decía usted, ¿no? Yo me hacía el locutor, hola, sí, hola, ¿cómo están? Sí, bienvenido a FM Sónica. Un día cayó Sabri Aliota, locutora de Mitre, que nos habían tirado con un caño, porque ¿cómo se entrevistó una mundana? Nos decía, nosotros nos reíamos. Y me dice, vos tenés que ser auténtico en la radio, no tenés que ponerte una voz falsa, así que no. Y, y aprendí mucho, me dio varias clases, Bueno, Sabri, de locución. Y, y me acuerdo que cuando yo iba a empezar el programa, cuando me dijo, vení, dame una mano, yo digo, señor, ¿qué es lo que vos querés que hagan este programa? Y salí a preguntar así a mi vecino, a mí, yo me pongo mal porque a la vuelta de mi casa hay una iglesia. Y bueno, es de mis tíos, ¿no? Yo siempre a mi tío le hablo así como le hablo a usted. Le digo, tío, usted tiene una iglesia y el vecino al lado no va a la iglesia, el otro vecino al lado no va a la iglesia, el del frente no va a la iglesia, el del otro no va a la iglesia. De la cuadra no va ninguno, le digo. No, lo que pasa es que ellos no quieren, ¿viste? Cuando uno está. Y le pregunté a ellos, a los vecinos, fui a comprar kiosco de al lado de la iglesia y le pregunté, don Tomás, ¿cómo anda? Bien, bien, sí, sí. Tenía una preguntita, ¿por qué usted en todos estos años, porque la iglesia hasta hace un montón, nunca se acercó? No, porque no me gustan, no me gustan. Yo conozco el entorno de afuera, yo miro de afuera y adentro, bien, bien, pero yo afuera miro que a veces se pelean, me dice. Y le digo, y para ir a una iglesia así, prefiero estar yo. Y además, viste, son todos aburridos. Vos pasás y están, porque tienen un órgano, le digo, tío, le digo, ¿me regala ese órgano para prender fuego para el asado? Le digo, cámbialo, ese órgano viejo, le digo. Y se me claro, ríe. Y porque yo le tengo confianza, ¿viste? Le digo, se me ríe, le digo, teneme ese órgano que lo voy a prender fuego para el asado, le digo, saque, póngase un piano bueno, saque esa cosa vieja. Y me dice, no, pero son muy aburridos los cristianos, me dijo el vecino, el del frente también, no, muy aburrido. Me dice, a mí me gusta la cumbia y me gusta la cumbia, me gusta moverme, me dice. Y ahí entendí, dicen que soy aburrido. Le digo, tengo que mostrar que el cristiano no es aburrido, que escucha reggaetón, que escucha cumbia, que come asado, que le gusta el fútbol, que juega al fútbol, que se enoja, porque no es que pues somos cristianos, no nos enojamos. Justo usted relataba una situación de la humanidad. Y Moisés era humano, fue arriba del monte donde Dios le habló y escribió en las piedras. Después cuando bajó y vio que estaban adorando al becerro, dice que agarró y se enojó y rompió las tablas. Y totalmente. digo, ¿pero cómo puede ser? Arriba estaba con Dios, le habló Dios, tenía que ir con una presencia, y se enojó porque era humano, porque era Total. humano. Lo que pasa Ese es que es, hemos sí, vendido, viste, un evangelio que a veces es distante, de que somos perfectos, de que tenemos que ser serios, de que tenemos que ponerte la mujer se tiene que poner la pollera, el varón se tiene que poner la corbata, el traje y hablar así con voz grueso. Y no se trata de eso, ¿entendés? yo hice Y una, eso hizo mucho daño a la iglesia. Eso hizo que muchos chicos no vayan, no se acerquen, eso hizo que muchas familias tampoco. Entonces tenemos que ser auténticos, normales, tenemos que ser como somos y Dios nos quiere como somos, con la voz que tenemos,
con la voz de pito, con la voz de locutor, con la voz gruesa, con lo que sea. Dios nos quiere como somos, de la manera que somos y nos entiende. Y bueno, y así tenemos que ser nosotros, espontáneos, naturales, genuinos. Por eso te digo, a veces uno tiene ganas de llorar, a veces tiene ganas de cantar, y no tenemos todo el tiempo el mismo tenor de vida. A veces, viste, se ha vendido como que siempre tiene que estar bendecido, prosperado y en victoria. A veces no estás ni bendecido, a veces no estás prosperado, a veces no estás en victoria, a veces tenés un día que estás en la cueva y ahí viene el Espíritu Santo de Dios y te acaricia y te levanta y te envuelve y te dice comé, tomaba agua que viene del cielo, el pan que viene del cielo porque te queda mucho camino. Y a veces tenemos nuestros momentos, a veces tenemos momentos que nos llevamos puesto al enemigo, que vamos como David y queremos ir contra Goliat, no importa quién venga adelante, que sea una tromba, que sea un tren, que sea un gigante, que sean 30 gigantes, que vamos en nombre del Señor y que ¡pum!, lo tiramos. Bueno, se trata de ser normal, de ser auténtico, de no estar fingiendo y tampoco tratar de ser copia de nadie. Dios nos hizo original, cada uno somos originales, somos distintos y somos especiales. Y eso es lo lindo de nuestro Dios, que nos entiende, que sabe cómo sos vos, que sabe cómo soy yo, que sabe qué necesidades tenés vos, cuáles son las que tengo yo, cuáles son mis angustias, mis puntos débiles, mis puntos buenos, cada una de las situaciones, porque eso, Él nos conoce, Él nos formó, sabe todo, así que dice que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa. Yo le di un poco más de trabajo, hay otros que no tanto, pero así ese es nuestro Dios, que nos ama, que nos entiende. Ya me va a llegar el momento a mí, ¿no? Que se me caiga el pelo. No, vení flama. Yo estaba haciendo una encuesta, justo saqué el papelito. Porque a mí me gusta hacer encuestas. En este momento de cuarentena, Dios me ha mostrado, me ha hablado mucho de devocionales y les puse título. Uno de los devocionales que lo hice la semana pasada fue No ser como Nicodemo, el título. Otro, cuando el pecador tiene otra cara. Después el apóstol de la estrategia que estábamos hablando, el apóstol de la estrategia. Y hice una encuesta sobre la mirada de adentro de la iglesia, ¿no? Porque yo también fui adolescente y fui joven. Y yo estaba en una iglesia, mis padres eran una persona que... Me acuerdo que yo una vez escuché Sentimiento Profundo, que le hice en la entrevista hace poco y le contaba a Darío, y me habían agarrado a cintarazo, porque no, pues eso es del diablo y mueve la carne, pero en este tiempo, después de grande entendí que no tenía entendimiento, no es que me pegó porque estaba haciendo las cosas, no tenía entendimiento. Y he hecho una encuesta, no puede fallar porque todas las encuestas fallan, no es que exacto, pero que la mayoría de las iglesias crean personas hipócritas. Usted me dirá por qué. Porque yo de adolescente, cuando caía con alguna chica, con una noviecita mía, no le quería decir al pastor porque ya me iba a mandar al infierno derecho. Claro, sí, al antesala al infierno ahí te esperaba. Al de una. Yo me acuerdo que había caído con mi noviecita, una ex que tenía, y no sabía cómo decirle porque yo sabía que me iba a mandar al infierno y que esto de acoso y entonces me lo guardaba y así iba siendo hipócrita y veo que muchos de los adolescentes y jóvenes y hermanos mayores que cometen errores se vuelven hipócritas. ¿Por qué? Porque no le tienen confianza al pastor. Por ejemplo, estaba contando al inicio, ¿no?, del video que la revista Somos Uno me seleccionó para un concurso para aparecer en su almanaque, ¿no? Un almanaque que ellos van a hacer en 2021 y fui seleccionado. Me pusieron pastor de jóvenes y yo le dije, pero si yo no soy pastor de jóvenes, le digo yo, no, pero lo que pasa es que a vos te escuchan los jóvenes. Me dice, yo veo porque siguen mis canales, no es que acá se conectan a veces toda la gente, sino que siguen después los videos. Y vemos que la gente te escribe y te siguen y eso quiere decir que sos pastor de jóvenes. Bueno, gracias, porque primero es una radio que no es cristiana, no es una radio circular, es una revista. Y que me ponga el título y encima me puso a competir con uno de ojo verde, con blanquito, una re facha, le digo, me puse puesto con otro menos cosa, voy a perder como la guerra, le digo, pero bueno.
Pero bueno, ¿cuál era el fundamento? ¿Cuál era el fundamento con esto? Es que salir en el almanaque y poner el logo del programa con frases bíblicas, porque se van a vender en distintas gomerías, se van a vender en distintos puestos diarios y bueno, van a estar modelos y van a estar cosas y iba a estar yo con la frase bíblica. Era una visión que quería hacer, pero bueno, vamos a ver si lo ganaré, ¿no? Pero me pusieron el título que yo le dije, justo se conectó el director de Canal 1, que es el que dirige la revista, me pusiste pastor de jóvenes, no soy pastor de jóvenes. Me dice, bueno, pero tomalo, me dice, yo no Y él sé te ve nada de así, esto. futbolista, No, no soy está nada, no profesional. sé nada yo no soy nada del cristianismo, pero tomalo, me dice, igual. Ah, bueno, está bien. Le digo, si vos me decís Y que es él te lo así. si él te pone, tomalo. Así que yo creo que para cerrar un poco, me parece que ahí hubo mucho, de puertas para adentro, hubo mucho daño que se ha hecho también con crear gente hipócrita. Viste, como yo te dije al principio, la imagen de gente a veces careta, ¿entendés? Que agarra la Biblia el domingo y que dice un par de palabras que quedan bien y que suenan bien y que suenan bonito, pero que, ¿entendés? Después en la semana no. Por eso es que yo creo que, no creo, Dios quiere que seamos cristianos 24/7, ¿entendés? Genuino, auténtico, por eso si hacemos un análisis para la iglesia, nos sacó de los templos, nos sacó de las plataformas, nos sacó de los escenarios, bajó a los músicos, bajó a todo el mundo, nos puso en el llano, nos puso en casa, nos puso acá, bueno, y acá es donde verdaderamente se empieza a jugar el partido. Acá verdaderamente se pone a prueba quiénes somos, dónde está nuestra fe, dónde está nuestra confianza, nuestra seguridad. Así que acá es verdaderamente donde se demuestra, no allá, porque hablar, gritar, está perfecto, bueno, pero y acá, en el día a día, sabiendo que Él nos va a guardar, que Él nos va a cuidar, que Él va a ser nuestro sustento. Por eso yo te hablaba de que Él es el pastor de los pastores, Él es el pastor del Salmo 23, que nos guía por sendas de justicia, que nos da el alimento, que nos provee, que nos dice que nada nos va a faltar, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, hoy hay muerte a nuestro alrededor, hay inseguridad, hay peligro, hay violencia, no vamos a temer mal alguno porque Él va a estar con nosotros. Entonces, acá es donde verdaderamente se empieza a jugar el cristianismo, acá es verdaderamente donde se empiezan a ver, como yo te decía al principio, los adoradores, porque cantar con el micrófono cualquiera canta, pero cantar en el momento de la situación, en el momento del problema, en el momento de la lucha, de la situación, te quedas sin laburo, alguno de tu familia o vos está enfermo, te agarró COVID-19, pasó algo, bueno, y ahí ¿qué pasó? Empezás a insultar, es el momento de cantar, de adorar y darle siempre la gloria a Dios. Así que, pero cuando el Señor es nuestro pastor. A veces cuando el dinero es nuestro pastor, cuando nuestras pasiones son nuestro pastor, cuando hay otras cosas que ocupan el lugar de Dios. Entonces yo creo que este es un tiempo para repensar y poner en orden todo lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros, siendo normal, sincero, auténtico, genuino, espontáneo. Y tenemos un gran desafío. A los que estamos llamados de puerta para adentro, los cristianos, tenemos un gran desafío de ser sal, de ser luz, de ayudar, de abrir la boca, de no callar. Así que, Lucas, por ahí sí se va a cortar, no sé, pero bueno, te Ah, felicito. sí. Te felicito Este, por el programa, te felicito por la naturalidad, nunca la cambies, nunca te pongas en modo Christianator, ¿no? Sino de forma normal, espontánea, me parece perfecto. Tenés que llamar, te invito a que llames a algún psicólogo, a algún psicopedagogo, a algún profesional para que también hable y hable desde otro lado, desde la ciencia, porque Dios ha puesto todo eso, ¿no? Alguien más que pueda hablar, que se pueda acercar, que pueda compartir desde otra visión profesional para entender. Y bueno, y uno como cristiano, uno como hijo de Dios, encauzarse también en los propósitos que Dios quiere, ¿no? sí, Así que no, bueno, seguro, seguro. Y para ir terminando, si usted tiene una palabrita de fortaleza, porque en este tiempo también sabemos que mucha gente sufre, no solo por la cuarentena, sabemos que se desataron muchas cosas. Y sí, voy a sacar un segmento que se dice
¿cómo se llama? Profesiones que a veces la mirada, que el cristiano no mira. Una de esas es el futbolista, ¿no? Me acuerdo que yo jugaba en Banfield, mi abuela me había anotado en Banfield, y mi mamá y mi papá escucharon una prédica que el fútbol te va a apartar de Dios y que eso es del diablo, y me sacaron y nunca fui futbolista. Bueno, pues eso es Y lo que yo lo tengo mismo, que lo mismo hace, lo mismo hace, sí, seguro, lo mismo hace lo mismo pasa con la abogacía, con la psicología, con la policía, que no puedes estar en el ejército, por ejemplo. Eh, para la próxima también entrevista, que también lo tengo agendado, porque hay gente que no come cierta comida porque dice que es el diablo y que no se vacunan porque si vos te vacunás, un montón de cuestiones que la gente en conversa le gustaría charlar también ¿no? Pero lo que pasa es que mucho de eso nace desde la ignorancia y desde la ignorancia de las escrituras. Si lo tuviésemos hoy con nosotros acá en un vivo de Instagram al apóstol Pablo y lo traemos al tiempo actual de 6 de agosto del año 2020, el apóstol Pablo sería doctor, sería un súper profesional, sería una persona altamente capacitada y sin embargo con sus mismas convicciones, con sus mismos principios, defendiendo y compartiendo. Y vemos que teníamos ahí al médico Lucas de la Biblia, al médico que era una persona totalmente equipada en su conocimiento con lo que tenía. Lo vemos al mismo Moisés, que estuvo 40 años teniendo las mejores letras, los mejores maestros, los mejores profesores, los mejores estudios en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos preparados de la mejor manera, podemos llegar a otros lugares, porque a veces creían que el evangelio, por eso es un evangelio que a veces viene, tenemos que cambiar la mente, ¿entendés? Por eso te digo como el texto de Romanos 12, preparen la mente para pensar, tenemos que cambiar la mente, que a veces que el evangelio no solamente para los que estaban abajo, para un borracho, para uno que estaba perdido, para un drogadicto, sí, obvio que sí, claro que sí, pero también es para un abogado, para un arquitecto, para un ingeniero, para un empresario, para todos, ¿entendés? Porque ellos también necesitan, porque son personas. ¿Cuánto hemos visto o sabemos de personas, de empresarios que en el alcohol, en un montón de cosas, en drogas, situaciones? Entonces, Dios vino para todos, no vino solamente para un grupo, vino para todos. Y por eso es que tenemos dentro del mismo grupo en la Biblia que hay gente de todos los niveles, de todos los tamaños, ¿entendés? Un leproso. Por ejemplo, otra de las cuestiones es la política, ¿no? Que la política es sucia. Para que se agrandó la familia, acá se sumó mi esposa, vení. Acá. A ver. Vení que el pueblo te aclama, vení. Estoy escuchando. Acá está. Un gusto, pastora, ¿cómo anda, pastora? Mary. ¿Cómo estás? Mary. Interesante. ¿Te puedo decir algo? Sí. Lo noto súper cómodo mi esposo en este formato. Vamos por Instagram. Mirá lo que voy a decir. Por un segundo. Estaba analizando ahí y digo, qué diferente que se siente con respecto a la reunión, porque vos sabés que como que le costó mucho, ahora lo veo muy natural y súper cómodo, como que encontró su nota, acá suena bien, le costó mucho dejamos la iglesia, pero seguimos de reunión, entonces el conflicto era en los primeros tiempos no solo en él, ¿no? En todos. ¿Qué me pongo? Y me siento, me paro, y yo soy un poco más desestructurada y más normalita, porque vengo de conocer al Señor. No me pongo la capucha. No desde cuna, sino desde mis 15 años, que llegamos al camino del Señor con mi mamá, pensando, mirá mi mamá, súper completamente archi persona de mundo, sonó algo como una música rara, y mi abuela, que no le faltaba conocer a ninguna bruja, dijo, parece que hay algún curandero nuevo. Entonces, empezaron a seguir la musiquita, mirá el testimonio, y llegaron a una iglesia evangélica. Y yo con ella, porque no me dejaba en ningún lado. Así que desde ese momento, sí, tenía 14 años, entonces en ese momento mi mamá empieza a congregar sin saber lo que hacía, me lleva a mí, pero yo sé que el Señor en mí tiene algo especial porque desde chica
entendía cosas que eran muy espirituales. Por ejemplo, a los 8 años, como todo católico, me tocó confesarme para tomar la comunión. Entonces el cura me dice, ¿qué hiciste de malo? Yo, bueno, empecé a pensar, ¿qué hice de malo? Y pateé un perro, un día quería que mi mamá se muera, todo, cosas de un chico de 8 años. Entonces me castiga y me dice que iba a rezar 20 Padre Nuestros. Mira, Entonces yo fui y me arrodillé en lo que sería el altar, la plataforma de la iglesia católica donde concurría. Y en el octavo, mirá cómo me acuerdo, y hace 41 años que pasó esto, en el octavo Padre Nuestro empecé a sentir un calor y una gana de llorar y una alegría que invadía mi corazón, que como chica me asusté. mira. Muchos años después entendí que era el Señor Espíritu Santo. Y ahora, ¿por qué? Si yo estaba en una iglesia católica y si el que me había enseñado era la catequista y si el que me había mandado a repetir esa oración era un cura, porque la palabra era de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder. Y dice que la palabra va a ir y va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, con 8 años y ese miedo, en el octavo Padre Nuestro, me callé la boca, seguí con los ojos cerrados, esperando que el tiempo pase para que más o menos parezca que yo había recitado 20 Padre Nuestro, y me levanté y me fui. Y esa experiencia me marcó. Cuando mi mamá y mi abuela, buscando el curandero, encontramos la iglesia evangélica, el Señor vuelve a tocarme. Y como nos quedaba muy lejos el lugar para congregar, un compañero mío de escuela, yo escuché que iba a una iglesia y empecé a ir con él. Y te escuchaba durante todo este tiempo. Y un día entró un muchacho, te estoy hablando de 30 años atrás, entró un muchacho que en aquel momento era punk, ¿no? Entró ¿Pan de comida o pan de rock? Como se dice, ¿pan de comida o pan de rock? Una remera negra, compará con el día de hoy, una remera negra, unos borcegos negros, un jean negro y una cadenita apenas, que parecía un llaverito, colgando en un costadito de la cadera. Entonces, en aquel momento, el que era un anciano de aquel lugar, me mira y me dice, ay, nena, qué asco me da esta gente. Y yo le dije, con mucho atrevimiento, no sé si hoy lo volvería a hacer, le dije, qué bueno que el Señor no le tuvo asco a usted. Y me retiré. Y supe muy bien que ese no era mi lugar. Porque más allá de que hasta el momento nadie me había enseñado nada, yo sabía que Dios amaba a aquel muchacho que entró. Y que lo último que sentía por él era asco. No estaba en el corazón de Dios sentir asco por nadie. Así que te puedo contar que me fui retirando de determinados lugares sin decir una palabra, porque yo sabía que no era ese el Dios que yo había conocido en aquella oración de los 8 años, que me había llenado de amor. Y cuando conozco la Escritura y cuando tengo el contacto con la Escritura y cuando un maestro de la palabra me enseña y cuando los años van pasando, me doy cuenta que ¿por qué llegamos a esta pandemia? Y este es el aporte que me gustaría hacer para todos los que están escuchando. No, sí, la verdad que justo cuando escuchaba que hablabas, se me vino también el testimonio. Por ejemplo, yo fui rockero, el Señor me libertó del rock, ¿no? No quiere decir que ahora no escucho, sino que yo escuchaba otro rock que no era para Dios. Y yo me había apartado de la iglesia y todos me preguntaban, che, ¿por qué te apartaste? Y le decía, porque yo amaba tocar la guitarra eléctrica. Y me acuerdo que fui en el anciano en ese momento, íbamos yo y mis 3 amigos, porque éramos los 3 compinches de la escuelita dominical y después que hicimos adolescentes. Pastor, queremos tocar la guitarra eléctrica, yo la batería y él toca el bajo. No, porque la guitarra tiene forma de cuernito, además la distorsión llama a los demonios, decía. Claro. Y bueno, tuvimos un tiempo, se empezaron ahí los jóvenes y quedamos los 3 y bueno, no vamos, ya está, no vamos.
Y ahí es donde conocimos el rock y bueno, también tenían, por ejemplo, de grande entendí, ¿no? Entendí que mis padres estaban en la ignorancia bíblica, no es que, por ejemplo, Amén. yo con mi papá no tenía trato porque él era muy, muy duro y me decía que esto era del diablo y yo no le quería contar. Si yo le decía, pa, estaba con una chica, capaz me agarraba cintarazo. Te escuchaba eso. No Pero te eso no, contesto. pero eso de grande lo entendí que, yo de grande entendí que estaba en la ignorancia bíblica y ahora de chico me río. Es más, le conté un testimonio hace poco, cómo me acerqué a mi papá con el fútbol. Él es de River, yo soy de Boca y los cargamos. Ahí hablamos y jodemos, sé que también tiene su estructura, pero yo me río, le digo, che, pero mirá que la Biblia dice otra cosa, ¿eh? Y él dice, no, pero hay que... Y yo me trato siempre de enseñarle, pero con humor, riéndome, mostrándole cariño, diciendo, che, mirá que soy distinto, ¿no? Que por más que vos seas duro, no Si pasa lo nada. hacen por ignorancia, Lucas, si lo hacen por ignorancia, es un tema, ¿viste? A veces como mal aprendido, si lo hacen por ignorancia. El tema es si a veces sabiendo la escritura o conociendo, si lo hacen, entonces ahí es distinto. Pero bueno, como yo te decía al principio, no nos puso Dios como jueces, pero No. yo creo que este tiempo de pandemia, de coronavirus, trae otro tiempo Sí, de no, seguro. organizar, de hablar, y que es un poco lo que estaba contando Mary, ¿no? Yo Y lo por que, ejemplo, lo por que ejemplo, tenía, para terminar, sí, 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 para lo que terminar, lo lo que pasa que la saturación, damos, las damos, dale. Lo que bueno, venía hablando este tema es que era necesario que dejemos la religión, ¿no? Y el formato de que llegó el domingo, llegó el miércoles, llegó el jueves, llegó el sábado, y ponernos en esa postura para realmente primero, y es el trabajo que estamos haciendo con la iglesia desde el día 20 de marzo, es reencontrarnos con uno mismo. Entonces, tenemos que evaluarnos. A ver, ¿puedo convivir 24 horas dentro de un hogar con él? 2, ¿puedo convivir 24 horas con mis hijos? ¿No? ¿Puedo sin que alguien me esté dando la palabrita como el pajarito en la boca, la comida? ¿Puedo buscar yo sola del Señor? ¿Puedo leer sola la Biblia? ¿Puede mi esposo tomar el lugar de sacerdote que escuchamos durante todos estos años que Dios quería que él sea de este hogar? ¿Podemos tener acá la familia acomodada y con el corazón en Cristo sin congregar en un lugar donde haya alguien que todos los días nos tenga que decir lo que Dios dice que tenemos que hacer? Entonces, para eso tiene que servir. Ahora, ¿qué va a pasar con la vuelta? Yo creo que después de esta autoevaluación personal y familiar, que tenemos que aprobar, obviamente, y si no, tenemos que agregarle lo que nos está faltando, tenemos que entender que el mundo cambió no solo por el coronavirus, sino que la gente que tiene que venir al Señor y que tiene que entrar por las puertas de la iglesia, es gente que las personas de 60 y pico, 50 y pico y 70 y pico de años no están acostumbrados a ver y no van a tener la capacidad para recibirlas y esperar el proceso de cambio en sus vidas. La iglesia tiene que estar abierta para todo esto nuevo que espanta a personas adultas. ¿Y por qué los espantas? Porque ellos son de otro tiempo. Yo te puedo asegurar que hoy a mi hija de 10 años no lo espantan, porque ella nació entre medio de. Entonces es más natural el trato. Y yo creo que no va a tener ningún problema en invitar a la iglesia a una compañera que ella sepa que le gustan las nenas, o que sepa que practica no sé cuál o tal cosa. ¿Por qué? Porque no los sorprende tanto porque están más empapados en todo esto, que es este mundo en el que vivimos, pero para nosotros es algo muy alejado. Y imagínate para la gente más grande. Entonces, es necesario que la iglesia, sin dejar la doctrina, la salvación en Jesucristo y la palabra del Señor bien interpretada bajo la guía del Espíritu Santo y los conocedores de la Escritura, puedan entender que para determinadas cosas, yo, por ejemplo, ya quedé grande y mucha gente más grande que yo también, porque la iglesia debe continuar y el Señor debe seguir transformando vidas, pero nosotros no debemos ser impedimento. sí, sí, sí.
Y yo le contaba a mi esposo y le decía, te digo desde nuestro lugar, desde pastores, tenemos que darle el lugar de trabajar con los adolescentes a fulanita porque tiene las herramientas, la edad y porque los entiende. El lenguaje adolescente, para mí, con casi 50 años, ya no lo entiendo. Entonces, también reconocer las limitaciones. Sí, sí, no, no. Necesitamos dar lugar. Necesitamos estar esperando que los necesitados vengan a Cristo, pero sin echarlos, sin correrlos, y de una manera, como decía Joel, genuina, no artificial, no espantarlos, no hacerlos sentir que son tan distintos a lo que Dios pide, porque lo único que Dios quiere de ellos es el corazón para transformarlos y salvarlos. No importa cómo estén vestidos ni lo que hagan hoy, porque el poder de Dios no cambió. Sí, no, por eso también cuando a mí me preguntan, porque a mí me escriben muchos adolescentes, así como Lauti, por ejemplo, los llevo a jugar a la pelota y me acuerdo que cuando estaba abierto el parque había un chico especial en el que se hallaba conmigo. Me dice la mamá, ¿qué es lo que tenés vos? Y no sé, le digo yo, porque cuando lo llevábamos al parque lo elegían todos los otros y ya lo dejaban para el último. Y yo lo elegía para mí. Yo le digo, agarro y le digo, hacé el gol así nomás, dale, pegale, le digo, pará, vamos a dejar que haga el gol, le digo, dale. Y hacía el gol y como que se halló conmigo, los chicos también. Y, y muchos chicos que le digo, sí, pero no son cristianos. Y algunos me comentan sus problemas. Yo le digo, pero yo no sé, a veces no sé ni cómo, ni qué responderle. Pero tenemos que darle lugar también a esa gente, como decís, y tenemos que Esperarlo. capacitarnos y esperarlo, ¿no? Porque, es más, la última entrevisté a una adolescente que hacía TikTok, 100 millones de suscriptores, TikTok, cristiano. Wow. Y me agarraba y era un adolescente de 16 años, me dice, ¿y cómo empezaste a hacer? Y porque me gustó y la gente me seguía y empezó, la verdad que no parecía de 16 años, tiene una estructura en la enseñanza, y digo, wow. Y me contaba el testimonio y en la plataforma de TikTok están muchos los homosexuales, lo usan mucho los homosexuales y que estén predicando y yo veo que hay muchos hermanos que se sumaron a TikTok y esas son las herramientas. Por ejemplo, me escribió también un hermano, dice, hermano Lucas, me dice, yo sé que usted está con las redes sociales y que hace videos, me gustaría que usted me dé una manito porque yo hago videos y no me escuchas nadie. Y le dije yo, primero no subo seguidores, le digo, segundo, no subo seguidores. Y le puedo dar una mano, le digo, pero lo que pasa es que usted tiene que buscar el público en el cual quiere predicar. Si usted está predicando todo el tiempo de infierno, de infierno, de infierno, de infierno, y la gente no le va a escuchar. Y me quedan 17, mira, 16 segundos. Está muy interesante. Termina. Bueno, Un placer. fue un placer. Otro día podemos hacer una charla con Eh,